Mi nombre es Juan José Moreno, soy abogado egresado de la Universidad Libre Seccional Pereira y cofundador de Grow Pharmacy SAS, la primera farmacia especializada en productos de cannabis medicinal. Para el tercer seminario internacional de cannabis medicinal he traído el tema del cannabis, su relación con los derechos fundamentales y nuevos retos legales. El tema lo dividiremos en 6 partes. Primero, haremos una reflexión sobre qué son los derechos fundamentales. En segundo lugar, hablaremos de por qué el cannabis tiene relación con los derechos fundamentales. Hablaremos también un poco de los derechos fundamentales versus la prohibición. Hablaremos también un poco de los avances y proyecciones de nuevos retos legales y, por último, una serie de conclusiones. Tal vez la mejor manera de empezar esta ponencia sea revelando una de las conclusiones, y es que el cannabis tiene relación con los derechos fundamentales. ¿Qué se entiende por derechos fundamentales? Para que entremos un poco en contexto todos de esta materia. Para la comprensión del alcance de los derechos fundamentales, su trascendencia e importancia, es necesario contextualizar de forma breve su consagración en nuestro ordenamiento político. En virtud de la Constitución Política de 1991, el Estado colombiano adoptó un nuevo pacto político, que es el Estado Social de Derecho, y se enmarca en lo que denominaríamos el neoconstitucionalismo o el Estado Constitucional de Derecho. Esta teoría de constitucionalizar los derechos se ha producido desde el siglo XX y se trata de un proceso al término del cual el derecho es impregnado por la Constitución. Un derecho constitucional se caracteriza por una constitución invasiva que condiciona y permea la ley, la doctrina, la jurisprudencia y los comportamientos de los actores políticos en el Estado colombiano. Así entonces, el Estado colombiano se caracteriza, entre otros aspectos, por tener una constitución con un catálogo de derechos que los llamaríamos fundamentales por su condición de inalienables, impostergables y garantizados. Este tipo de derechos también lleva consigo una serie de principios. ¿Qué son los principios constitucionales? Los principios constitucionales hablan de los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución, a partir de los cuales se deriva el ordenamiento jurídico. Por ende, sirve como criterio de interpretación correcto para la ley. Hay que decir que éstas inciden directamente con la determinación de libertades, tanto individuales como colectivas, en la regulación de la participación social y en los límites de los actores del gobierno. Para la comprensión de la relación de los principios fundamentales con el desarrollo del cannabis tendremos en cuenta algunos importantes, tales como la dignidad, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la salud, el trabajo y la libre asociación. ¿Por qué el cannabis tiene relación con los derechos fundamentales? ¿O por qué más bien la Constitución Nacional obra en valor a darnos ese acceso al cannabis medicinal? Haciendo una lectura reflexiva y trayendo un poco el aspecto histórico con respecto a la evolución del cannabis medicinal en nuestro país, nos podríamos remontar a la Ley 30 de 1986, por el cual se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes, sobre el cual se libraron aspectos importantes, tales como reglamentar el uso de la dosis mínima y también pues describirla, y permitir el cultivo de plantas en un número no mayor a 20. Esta norma también trajo vulneraciones a los derechos fundamentales, puesto que imponía sanciones como las personas que se encontraran en sitios públicos consumiendo algún tipo de estupefaciente, como el cannabis en este caso, serían llevados en primera medida a centros de rehabilitación sin su voluntad y también a centros de reclusión si eran reincidentes. No obstante, no va a ser motivo de esta ponencia entrar en detalle con dicha ley. Sin embargo, lo que me gustaría resaltar y que traigo a colación en esta oportunidad es que desde antes de la Constitución del 91 ya se daban avances legales sobre el tema de la regulación del cannabis en Colombia. No fue sino hasta 1994, es decir, después de que ya hubo una constitución política del 91 y que se creó la Corte Constitucional, que es el órgano protector de los derechos fundamentales, que a través de la sentencia C-221 de 1994 protegió los derechos de los consumidores, usuarios y cultivadores a despenalizar el consumo por dosis mínima y la prohibición jurisprudencial de coartar la libertad en centros de rehabilitación sin la voluntad de la persona o en centros de reclusión para las personas reincidentes.
¿Cómo fue posible este ejercicio de derecho? Este ejercicio fue posible con el ejercicio judicial de ponderar los derechos fundamentales. En este espléndido problema jurídico, los derechos fundamentales a tratar fueron el libre desarrollo de la personalidad y la libertad individual, y también el tema de la salud, los cuales deben ser respetados en un Estado social de derecho, pues en términos del imperativo categórico kantiano, obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca como un simple medio. Lo que estas fórmulas indican es que únicamente la autonomía de la voluntad, fundamentada en la racionalidad del sujeto que actúa, puede ser un principio. Dicha autonomía constituye propiamente la libertad, el sujeto racional que actúa por deber, respetando el mandato de su propia razón, es libre. Por el contrario, a la heteronomía de la voluntad, que se opone por completo a la moralidad y constituye una forma de esclavitud, ya que implica una negación de la racionalidad de un sujeto dotado de razón. Es por ello que el Estado no puede actuar como un ente paternalista y exigir una forma correcta de vivir. Esos fundamentos, tanto éticos como filosóficos, fueron precisamente los que dieron pie al correcto ejercicio de los derechos fundamentales, postulados que obran como primera medida para los derechos de los consumidores y usuarios, y hoy en día son el margen dogmático del acceso al cannabis medicinal en nuestro país. Sobre el marco jurídico de la legislación del cannabis medicinal, ya hablamos de la ley 30 del 86 y ya hablamos de la sentencia C221 del 94. Entonces, no fue sino hasta 20 años después, cuando el Ministerio de Salud emitió el decreto 2467 de 2015, el cual pues a muchos nos cogió por sorpresa, porque la verdad no esperábamos que un decreto pues se promulgara sin una ley que lo respaldara. Sin embargo, el Ministerio de Salud en esa época se atrevió pues a dar un paso, un avance bastante interesante en la materia, del acceso al mercado de la cannabis medicinal. No obstante, como comentario quiero decir que dicho esfuerzo fue incongruente con el principio constitucional y el espíritu constitucional también de que todos accedamos a ese mercado, tanto pacientes como empresarios. Entonces, como un paso adicional, el año inmediatamente siguiente, el año 2016, se expidió la Ley 1787 del 2016 y sus reglamentaciones ejecutivas, Decreto 613 del 2017, Resolución 0577 del 2017, 0578 del 2017, 0579 del 2017 y Decreto 631 del 2018. Tampoco será motivo de esta ponencia el análisis de cada uno de esos decretos, pues en el seminario anterior tuvimos la oportunidad de detallar cada uno pues en su órbita espacial. Lo interesante que quiero traer a colación y también pues traerlo a este seminario en gracia de discusión es el siguiente, y es un aspecto meramente constitucional de la formación de la ley, y es el siguiente. La ley 1787 del 2016 tiene el modelo de ley ordinaria. Para un correcto ejercicio de los derechos fundamentales, tuvo que haber adoptado el modelo constitucional de ley estatutaria, pues esta transversaliza varios derechos fundamentales, tales como la dignidad, el trabajo, la libre asociación, la libertad individual y la salud pública. Así entonces, tendríamos una normatividad que reconoce el acceso a la medicina como un derecho fundamental y unos mecanismos para hacerla exigible, inclusive vía tutela, con lo cual avanzaríamos a grandes pasos para la protección de este derecho que se puede catalogar como fundamental. Si creen que de pronto puede ser un poco presuntuoso tal fundamento, el año pasado, el año 2019, el senador Juan Fernando Reyes Curi del Partido Liberal buscó a través de un proyecto de acto legislativo, el número 172 del 2019, que se reformara el artículo 49 de la Constitución Nacional, que es el artículo que habla de la salud pública. Literalmente para que quedara así: el porte y consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido salvo prescripción médica. La prohibición en el inciso anterior no aplicará frente al cannabis y sus derivados para uso recreativo por parte de mayores de edad y dentro de los establecimientos que disponga la ley.
Tampoco aplicará para su destinación científica, siempre y cuando se cuente con las licencias otorgadas por la autoridad competente. La ley podrá restringir y sancionar el porte y consumo de cannabis y sus derivados en espacios públicos. Es decir, lo que buscó este senador fue traer la palabra cannabis a la Constitución para que fuera enterada como un derecho fundamental, puesto que quedaría en la numeración 49 y los que entendemos la Constitución sabemos que desde el preámbulo hasta el artículo 86 nos da un catálogo amplio de derechos fundamentales, por lo cual quedaría dentro de ese marco legal. Bueno, ¿qué ha pasado con ese proyecto de ley? Dicho proyecto de ley tuvo aprobación en los dos debates de Cámara. Digamos, como es un acto legislativo que reforma la Constitución, tiene una serie de requisitos un poco más estrictos que una ley ordinaria. Entonces, tuvo dos debates aprobatorios en Cámara, es decir, las razones por las cuales se fundamenta esta petición obedecen a una razón netamente sociológica, pues resulta lógica para este momento que vive Colombia, tanto en términos económicos como industria, tanto en salud como un modelo económico y en seguridad, pues a través de investigaciones se ha visto que se disminuiría la delincuencia y también pues la violencia. También mencionar que al tener el acceso al cannabis de forma expresa en la Constitución, sería exigible este derecho por cualquier juez de la República. Y aquí pues hablaríamos también que incluso podríamos tener el modelo del mercado del cannabis medicinal y las medicinas en el POS, en el Plan Obligatorio de Salud. ¿Qué derechos fundamentales imperan en el acceso al cannabis medicinal? Traigo a colación cinco que me parecen bastante relevantes. En primera medida, la dignidad humana, como el derecho a vivir dignamente y en las calidades y condiciones que desee, pues éstas cumplen con las máximas, con los objetivos personales. El derecho al trabajo, pues se crea un nuevo modelo de mercado, el cual cobija un sector que antes estuvo en la marginalidad del Estado. El de la libre asociación, facultad de reunirme con las personas que deseo, sea con fines sociales o laborales. El del libre desarrollo de la personalidad, en el caso se manifestaría con la posibilidad que tengo de elegir, decidir y acceder a una nueva medicina que antes estuvo vedada por el gobierno y la libertad para usarla, pues no me satisfacen otro tipo de medicamentos y he encontrado buenos resultados con el cannabis. El de la salud. Esta se manifestaría en cada detalle del sistema, desde el acceso a las licencias, el cultivo, la producción, la supervisión, la vigilancia, la comercialización, el acceso seguro e informado. Es, digamos, muy normal que uno vea este tipo de derechos, este catálogo de derechos en un estado muy gaseoso y decir, bueno, ahí están los derechos, pero ¿cómo los podría llegar a materializar? Digamos, como una experiencia personal, he tenido la oportunidad de compartir con mis socios la creación de una empresa que tiene este nuevo modelo de mercado. Entonces, la creación de la empresa de Grow Pharmacy SaaS permeó cada uno de esos derechos fundamentales y me refiero a ellos en estricto sentido. En primer lugar, la libre asociación, porque nos reunimos un grupo de personas con unos gustos afines. El libre desarrollo de la personalidad, porque cada uno de esos integrantes en su desarrollo, en sus máximas, quiso buscar lo que considera mejor para su vida. El de la salud también, porque este nuevo modelo de mercado transversaliza todo el tema de la salud. El del trabajo, pues al darnos trabajo y al crear trabajo, hemos también orbitado en la esfera del derecho laboral y la dignidad humana pues permean cada uno de estos aspectos sustanciales de derecho. Es así como a través de un ejemplo podemos ver que sí se pueden materializar los derechos fundamentales de las personas. Ahora ya hablando el tema de la medicina, ya tendríamos que dar unos avances muy concretos que en estos momentos, con la ley 1787, que es el reglamento vigente, el marco legal del cannabis medicinal, pues no es tan tangible, pero vemos cómo poco a poco hemos avanzado mucho en este aspecto en la órbita cotidiana y habitual. Bueno, ahora el tema de los derechos fundamentales versus la prohibición. La Corte Constitucional, en la sentencia T-388 del 2013, determinó que la política criminal colombiana se ha caracterizado por ser reactiva, desprovista de una adecuada funcionabilidad empírica, incoherente, tendiente al endurecimiento punitivo,
populista, poco reflexiva, subordinada a la política de la seguridad, volátil y débil. Estas características resultan netamente problemáticas, en tanto desligan la política criminal de sus objetivos principales, que son combatir la criminalidad y lograr la reinserción de los condenados. Bajo esta directriz, Colombia ha enfrentado un gran problema que se deriva del narcotráfico, promoviendo políticas de criminalización que atacan indistintamente a todos los eslabones de la cadena, no solo la producción, sino también a sus consumidores. Esas políticas no han sido eficientes, principalmente porque a la fecha no se ha logrado reducir de manera contundente la oferta o la demanda de sustancias ilegales, generando efectos secundarios sociales graves como de repercusiones como economías ilícitas, es decir, el narcotráfico y el microtráfico, una discriminalización injusta a grupos poblacionales, la violencia, la inseguridad en los diferentes escenarios ciudadanos y el abuso de sustancias, tanto legales como ilegales. Las políticas prohibicionistas, además de ser infructuosas y altamente costosas en términos de recursos y vidas, van en detrimento de los derechos fundamentales, al libre desarrollo de la personalidad, de la igualdad y a la salud pública. La penalización del cannabis no impide que las personas accedan a las drogas, pero las obliga a consumirlas en condiciones de ilegalidad y bajo constante amenaza policial, puesto que la penalización no impide a las personas que las personas accedan a dichas drogas, pero sí las obliga a consumirse en un mundo de ilegalidad y de condiciones que amenazan tanto su seguridad como su salud. Esto no solo incrementa los riesgos sanitarios para los consumidores, sino que además evita que aquellos con problemas de dependencia no busquen ayuda, pues temen a la sanción y eso es profundamente discriminatorio. Esto es lo que nos ha dejado las políticas prohibicionistas en Colombia y es uno de los mayores retos que tenemos actualmente para sacar y para darle un nuevo orden sociológico al Estado conforme al tipo de política de drogas que se adopte. También vale el comentario importante decir que cuando hablamos de ese tipo de regulaciones, hablamos solamente de la regulación del cannabis. Bueno, avances legales y proyecciones. En estos momentos existe un borrador de decreto del Ministerio de Salud que modificaría sustancialmente aspectos del decreto 613, que es el marco que tenemos ahora para la expedición de licencias de cultivo de cannabis psicoactivo, cultivo de cannabis no psicoactivo, de fabricación de derivados de cannabis y de semillas. Continuando con el sentido de la ponencia, quiero resaltar un aspecto negativo y otro aspecto positivo de este tipo, de esta modificación del decreto 613. Un aspecto positivo es que este borrador abre más la puerta a la posibilidad de medicamentos y otros productos con THC, con tetrahidrocannabinol, lo cual podríamos relacionar como un avance en el derecho fundamental de la salud, pues todos conocen los beneficios del THC en pacientes con dolor crónico y en pacientes con insomnio, que pues otros doctores lo expondrán a lo largo de este congreso. Un aspecto negativo es que limita aún más el acceso al mercado de nuevas empresas y más aún de las pequeñas y medianas, pues deroga la exigencia del decreto 613 de que las grandes empresas deberán comprar el 10% de la producción nacional a pequeños y medianos cultivadores y productores de cannabis medicinal, lo cual atenta contra el principio y derecho fundamental a la igualdad de forma material, pues sería muy complicado para estas empresas sin esa exigencia poder competir con empresas grandes y con multinacionales, lo cual pues va en contra de los derechos de esas personas a legítimamente participar en este nuevo mercado. Bueno, proyecciones. El mercado del cannabis en empresas importantes del país ha tenido avances interesantes en materias de mención y me gustaría traer acá dos noticias de actualidad que me parecen importantes a la hora de determinar si este campo del cannabis será rentable en unos años. Hace poco salió en portafolio.com un encabezado que decía: el cannabis se perfila como una solución emergente para Colombia y abro comillas, dice: según estimaciones de la consultora Euromonitor International, divulgadas por Forbes, tenían un valor de 12.000 millones de dólares en 2018 en todo el mundo, cifra que podría incrementarse hasta los 166.000 millones para el 2025. Es decir, que
solo en 5 años hay unas estimaciones grandísimas por crecer a nivel internacional, donde Colombia va a ser uno de los países con más potencia para estar en este nuevo modelo de mercado. También hace poco salió en El Tiempo un encabezado que decía cannabis medicinal, el salvavidas que necesita la economía. También pues con mucha actualidad con todo este tema del COVID-19, donde ven este campo como el secreto para reactivar el sector económico. En la noticia hay un apartado que dice, según Echeverry, que es el ministro de Hacienda, el mercado colombiano será principalmente de vocación exportadora, lo cual es una gran noticia para el país, que podría haber encontrado finalmente su milagro exportador después de muchos años de espera. Con este producto estimaríamos que las exportaciones oscilarían entre los 2.300 y los 17.700 millones de dólares dependiendo del percentil de la distribución de resultados que se analice. Y además dijo que el recaudo generado por esta industria podría evitar al país una reforma tributaria, ya que el recurso por concepto de impuesto de renta se podría ubicar entre el 1.2 y 3.5 billones de pesos. A todos nos favorece este tipo de noticia, por ejemplo, donde no tengamos que volver a hacer una reforma tributaria que perjudica el bolsillo de todas las personas que declaramos renta, que pagamos IVA y que el gobierno nos pone demasiados aranceles, pues no sufrir otra reforma tributaria. ¿Y cómo la podríamos evitar? Simplemente permitiendo que este mercado cumpla sus máximas, que este mercado perfectamente exporte, tenga una buena comercialización nacional, no se le pongan trabas en el transporte, en la comercialización, en la distribución, en la fabricación, en el proceso de cultivo, en absolutamente muchas cosas, que exista una vigilancia por parte del INVIMA y el Ministerio de Salud, pero que, digamos, sean los esfuerzos administrativos más articulados para que esas personas, tanto empresarios como productores, puedan empezar a sacar sus productos a la luz pública, porque transversaliza también los derechos de las personas que lo necesitan, de los usuarios, de los pacientes. Bueno, como nuevos retos legales quisiera traer a colación cuatro que me parecen fundamentales. El primero, pensar en la eventual necesidad de que la Ley 1787 del 2016 sea reformada y mutada su categoría de ley ordinaria a ley estatutaria, pues esta permea bastantes derechos fundamentales. No solo la oportunidad de que en Colombia sea posible cultivar, producir, investigar, exportar y comercializar, sino la oportunidad del acceso público a la medicina, la facultad de disfrutar plenamente del derecho a la libertad, el libre desarrollo de la personalidad y la garantía de no discriminación manifestado en el autocultivo personal, la libertad también para decidir el tipo de medicina de cannabis, en este caso, que se desea usar y que ésta sea cubierta por el POS, por el Plan Obligatorio de Salud. Segundo, no perder de vista el proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República sobre el acceso al cannabis medicinal para adultos. En este punto me refiero al proyecto del senador Gustavo Bolívar, que ha sido ampliamente conocido. No obstante, según criterio propio, este no es el camino, digamos, esencial que buscaría uno proteger, cómo proteger los derechos fundamentales con la ley que se está impulsando. Pues me parece un poco más acertado el tema del acto legislativo, de agregar la palabra cannabis en la Constitución, pues ahí se velarían perfectamente los derechos fundamentales. Tercero, la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos reglamentarios de la Ley 1801, que es el Código de Policía, que prohíben el consumo en espacios abiertos, pues estos van en contra del espíritu de la Constitución Nacional y el sentido de varios derechos. Si bien se deben proteger espacios sanos para que los niños disfruten, como principio en un Estado social de derecho todos cabemos. Entonces, por ende, se deben articular esfuerzos administrativos para crear espacios o horas del día para los usuarios de cannabis. Pues en un Estado social de derecho no pueden existir prohibiciones absolutas, sino reglamentaciones o regulaciones. Eh, Cuarto, se debe articular aún más los esfuerzos administrativos de los ministerios de Salud y de Justicia en la expedición de licencias, pues la tardanza en los tiempos dados por la ley y en los plazos razonables limita los derechos fundamentales de empresarios que van a acceder al mercado y transversalmente de los pacientes que necesitan de la medicina. Por último,
Como conclusiones, tengo tres que me parecen fundamentales y es, bueno, la primera que ya fue revelada al principio y es que el cannabis tiene relación con los derechos fundamentales, desde el acceso al mercado y a la medicina, pues estos ponderan valores constitucionales como la libertad y como la salud. Como segunda conclusión podemos decir que en Colombia han existido dos claras tendencias, una prohibicionista y otra reivindicatoria de derechos y libertades individuales. En síntesis, las Cortes han abierto la posibilidad de adoptar una política más humana, garantista y eficaz de los derechos fundamentales al permitir la dosis mínima, la dosis de aprovisionamiento y el derecho al libre consumo, pero las políticas actuales, materializadas en el Acto Legislativo 02 del 2009, el Código Nacional de Policía y el Decreto 1844 del 2018, han adoptado por una aplicación de medidas prohibicionistas que desconocen los derechos fundamentales. Por último, en la actualidad no existe certeza de los límites constitucionales, legales y jurisprudenciales de la materia, por lo cual es pertinente adoptar una única posición estatal. Agradezco la atención prestada. Me satisface mucho compartir con ustedes en este tercer seminario internacional de cannabis medicinal. No olviden conocer Grow Pharmacy. Somos la primera farmacia especializada en productos de cannabis medicinal y nos pueden seguir en @growpharmacyco en Instagram. Espero que estén muy bien. Le doy el paso a Víctor para continuar con el orden del Congreso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Juan José Moreno por acompañarnos en esta interesante ponencia. Le pedimos entonces a todas las personas que se han conectado, primero agradecerles mucho por creer en esta iniciativa y por sumarse este año de manera virtual. Pudo ser este año un ejercicio mucho más amplio gracias a la virtualidad. Hay muchas personas participando. Los invitamos a que dejen sus preguntas respecto a la ponencia que acaba de compartirnos Juan José para que podamos conversar y generar una discusión por esta plataforma virtual, por el Facebook Live. Hay una primera pregunta, Juan José, de una de las personas que está escuchando, se llama Juan Velázquez, y él dice, ¿puedo consumir en público si tengo licencia? Yo creo que ahí podemos como aclarar un poco las diferencias entre el consumo recreativo y el consumo de cannabis medicinal. Digamos que la pregunta va un poco por ese lado, entonces te doy la palabra de nuevo, Juan José, y seguimos esperando a que las personas se animen a hacer comentarios respecto al contenido de la ponencia de Juan José y hacer sus preguntas para que puedan ser abordadas en estos minutos antes de darle paso a nuestro segundo invitado, Juan José. Gracias, Víctor. Bueno, en respuesta al comentario es el siguiente. Las licencias pues tienen un carácter de tipo administrativo. Las licencias las otorgan entes de control como el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud. Las licencias sirven para los procesos de cultivo de cannabis psicoactivo, la fabricación de derivados de cannabis y el tema de las semillas. El tema del consumo no está habilitado a una licencia, sino a unos factores de convivencia. Es decir, usted puede consumir cannabis dentro de su esfera personal, sea su casa, sea su finca, su espacio, pero digamos, cuando su derecho trasciende a lo público es cuando se vería como un contraventor. Es decir, las licencias hacen relación al tema del cannabis medicinal, a todo el aspecto científico, medicinal, de comercialización, de transporte, de fabricación, de cultivo de cannabis medicinal. Ya cuando hablamos del consumo, ya estamos pues hablando de otra órbita, que es la órbita recreativa. Y la órbita recreativa, para que no sea penalizada, tiene que ser en un espacio que, que no transfiera a lo público, o sea, su esfera personal, y que no afecte a otros y mucho menos a menores de edad. Por ende, pues son, digamos, dos temas distintos. El tema del cannabis medicinal lo sacamos con el tema de licencias como tal, y el tema del cannabis recreativo es con
código de policía que en estos momentos no permite el consumo a más de 100 metros de colegios o de parques, bueno, de zonas donde van a estar menores de edad. Y el tema de licencias es un tema netamente administrativo. Muy bien, Juan José, siguen llegándonos preguntas por Facebook Live. Vamos a tener, no sabemos si nos va a alcanzar el tiempo para responderles a todos, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo junto con Juan José para poder responder a sus dudas. Una primera, ¿qué propuestas públicas, qué propuestas políticas hay actualmente sobre el tema del uso del cannabis y qué le agregaría o le quitaría a las que conoce? Pues usted nos mencionó ahorita el proyecto de Gustavo Bolívar. Esta pregunta está como enfocada a qué otras propuestas hay y qué propondría usted, ¿no? Bueno, existen normatividades importantes, pues digamos, hay unas normatividades a nivel nacional y otras a nivel local. En principio, las del nivel nacional, hay que echarle ojo al proyecto del senador Gustavo Bolívar porque va a permitir el tema del cannabis recreativo en adultos en espacios delimitados por la ley. También un poco complementando la pregunta anterior, y es que si la ley me permite ejercer o simplemente desplegar mi personalidad en otros espacios, pues esos espacios van a estar dados para eso. En este momento solo se permite prácticamente el consumo dentro de su casa, ¿cierto? Que es, digamos, como lo jurídicamente viable. Bueno, está en primera medida como proyecto de ley y dentro de los planes de ordenamiento territorial, como el de Bogotá, pude apreciar que dentro del plan de Claudia López en Bogotá está el de permitir y crear espacios dentro de Bogotá donde se permita el uso de la cannabis, por ejemplo, en el Parque de los Hippies. Entonces, pues en un espacio delimitado dentro de ese espacio territorial. Entonces, por eso hay que ver cómo avanzan tanto en la legislación nacional como los entes territoriales, que también los alcaldes tienen formas de crear normatividades dentro de los entes locales o departamentales. ¿Y qué críticas de pronto le haría? Yo creo que sería pertinente pensar en el tema de que no es suficiente que la ley acredite el tema del cannabis medicinal o recreativo. También sería interesante tenerlo en la Constitución. Me parece un paso bastante interesante. Bien, Juan, una pregunta más. Nos pregunta Andrés Felipe que si lograste tu licencia con un acto jurídico. En estos momentos soy apoderado de 4 licencias que están en trámite en los ministerios de Justicia y de Salud. Ok, agradecemos a todas las personas que se están conectando a nuestro tercer seminario internacional de cannabis medicinal. Este es un proyecto que puede ser posible gracias al Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y continuamos respondiendo las preguntas de nuestros asistentes virtuales a este seminario. Jenny Marín Bautista dice, si uno empieza un cultivo con lo mínimo que está permitido, ¿quién le puede comprar cuando el cultivo haya dado la cosecha? Eh, bueno, es muy importante esa pregunta porque la verdad la hacen mucho. Y es que lo que habilita la norma es yo tener un cultivo personal de 20 plantas. Cuando me refiero a un cultivo personal, no puedo, digamos, dar ese derecho en venta, enajenación, porque ahí trascendería la esfera de lo penal. Entonces, lo que yo puedo hacer es cultivar para mi medicina, nada más, no podría tener un fin lucrativo. El tema del cultivo es diferente al autocultivo. Hablamos de cultivo cuando tengo licencias y puedo cultivar con un fin económico, con un fin empresarial, pero está habilitado por una norma. El autocultivo es una excepción a esa norma, en el cual permite que yo pueda tener hasta 20 plantas dentro de la casa y no sufrir ninguna consecuencia penal. Es decir, si me veré pues sometido a un proceso penal por fabricación de estupefacientes, ya es un delito que da entre 3 a 10 años de cárcel. Entonces, pues lo aconsejable es que cuando va a poner en función su autocultivo, no sean un número no mayor a 20 plantas de cannabis.
sea de cualquier género, macho o hembra. Ok, Julián Cifuentes nos pregunta cómo poder avanzar en que las condiciones para lograr una licencia no sean tan difíciles de conseguir y costear. Bueno, pues la parte de los costos, la verdad, es complicado. No obstante, dentro de la resolución, la 0577, que es el manual tarifario, dice que las licencias se pueden pagar a cuotas. Es decir, más o menos una licencia está en un promedio de 27, 32 millones, después depende de la categoría y la modalidad que se escoja. Entonces, hay la posibilidad de pagar esa licencia a cuotas, lo cual pues es una posibilidad de costos. Eh, y pues yo creo que esa sería como la única alternativa pues, en términos de costos. Y en términos de agilidad, hace poco, esta misma semana, el Ministerio de Salud emitió un comunicado de prensa donde decía que ya todos los trámites de licencias de cannabis iba a ser virtual. Entonces, pues ya la virtualidad le dará un tipo de celeridad al tema y pues también me parece importante lo que antes estuvo en discusión de crear como un subministerio que fuera el que estudiara todo el tema de cannabis, o sea, que no pasara como la dirección general del Ministerio de Salud ni de Justicia, sino que existiera como una subdivisión del ministerio, un ministerio completamente independiente que estudiara solamente el tema de licencias de cannabis medicinal. Bien, nos preguntan dónde podemos encontrar la ponencia que acaba de hacer Juan José. Nos pueden escribir y dejar sus correos en un mensaje interno para hacerles llegar las memorias una vez terminado el Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Ahí las van a poder encontrar. Algo un poco relacionado, Juan José, con lo que acabas de responder, pero digamos un poco dirigido a las comunidades. Nosotros en la organización del evento y en distintas conversaciones con personas interesadas en cultivar, con organizaciones, con comunidades interesadas en tener la patente, en tener las licencias para poder producir cannabis medicinal, nos hemos encontrado que es muy difícil para ellos, ¿cierto? Como lo dice un poco el comentario anterior de Julián Cifuentes. Pero entonces, digamos, qué acciones legales pueden emprender las comunidades o qué acciones organizativas se pueden hacer en función de eso? Bueno, actualmente el marco legal, el decreto 613, habla de asociaciones de pequeños y medianos cultivadores. El tema es bastante interesante en el sentido de que pequeñas organizaciones, bueno, de que organizaciones de pequeños y medianos cultivadores y productores de cannabis medicinal se agremien y, digamos, creen un tipo de federación que pueda competir a la par con grandes empresas y con grandes organizaciones que ya están pues establecidas y tienen un músculo financiero bastante grande. Entonces, yo creo que esa sería la solución, buscar en la alternativa que nos da la ley 613 de poder agremiarnos como pequeños y medianos cultivadores y crear ese tipo de asociaciones para poder competir en este nuevo modelo de mercado, porque ya en términos reales lo que salga, la oferta que se dé en el mercado, pues dependerá también de cómo la presente la empresa y de cómo se venda, porque en términos de realidad va a depender de cómo se mueva la economía y de cómo fluctúe y de cómo esas empresas hagan la oferta de los productos. Ahora apenas estamos empezando con los primeros pasos, estamos empezando con los primeros productos con registro INVIMA o con registro de notificación obligatoria de salud, que es el NSO del INVIMA, para muchos productos de los que ahora se pueden comercializar. Entonces, yo digo que aún el camino es un poco largo, pero la verdad se van a ver muy buenos beneficios porque las estimaciones pues son bastante grandes. Bien, José Pescador nos pregunta qué tan factible es adquirir la licencia de cultivador con fines medicinales. Yo creo que de eso ya hablamos un poco en las preguntas anteriores. No sé si quieras decir algo más al respecto, Juan José. ¿Qué tan factible es? Pues te digo que es un trámite administrativo, tiene sus consecuencias procesales, toca presentar unos documentos de forma juiciosa, de forma ordenada, de forma expedita y, digamos, cumplir con todo lo que nos da el decreto 613. El decreto 613 es, digamos, como un recetario, como decir, primero va este papel, después este papel. Entonces, como entenderlo y presentar los documentos en regla, pues nos dará pues
una aprobación administrativa para tener las licencias. Entonces, ¿qué tan posible es? Depende del proyecto que tenga, depende de cuán grande tenga el proyecto en mente y de los recursos que también tenga para materializarlos, porque existen, por ejemplo, planes de cultivo que los tienen que presentar un agrónomo. Entonces, existe todo el documento que lo tiene que presentar un abogado, existe el plan de fabricación que lo tiene que hacer un ingeniero químico. Entonces, existen un grupo de personas, un grupo interdisciplinario de personas que tienen que colaborar en todo el trámite de expedición y documentación de la licencia que se vaya a solicitar. Ok, Marcela Uribe nos pregunta, ¿y la comercialización de productos de CBD con 0.3% de THC está permitido? Con 0.3 no está permitido. Lo que permite es la comercialización de productos no psicoactivos y en estos momentos la ley lo define con el 0.1%. Entonces, la verdad, de THC, entonces la verdad es bastante bajo lo que es permitido ahora como componente no psicoactivo. Dentro de las modificaciones sustanciales que existen en el decreto 613, en el nuevo borrador que prontamente va a expedir el Ministerio de Salud. La verdad, estábamos esperando más o menos para que en marzo fuera publicado, pero a través de lo de la pandemia, pues no fue promulgado. Hablan de aumentar un poco más ese rango del THC permitido. Entonces, ahí es cuando me refiero que uno de los aspectos positivos de la modificación de este decreto es que se permite aún más la venta y comercialización de productos con THC. Entonces, esperemos a ver qué nos va a traer este nuevo decreto. Bien, hay una persona que nos hace una pregunta por WhatsApp respecto a si el THC también se puede usar de manera medicinal. Yo creería que esa pregunta a la persona que nos escribió por WhatsApp podemos remitírsela a nuestro siguiente invitado, que es médico y que tiene, digamos, una posición de más claridad al respecto, ¿cierto, Juan José? Correcto. Sí, señor. Sí, Víctor, correcto. Jenny Paola García nos dice, ¿por qué hablan de espacios públicos si entiendo que el cannabis va a tener transformación, mas no se va a fumar? Em, Precisamente, de pronto remontando la pregunta, como dos o tres preguntas pasadas, es que se debe hacer una diferencia entre el cannabis medicinal y el cannabis para adultos, que es el cannabis recreativo. Cuando hablamos de crear espacios públicos o espacios abiertos al público, hablamos directamente del cannabis recreativo y de que se deben crear espacios para que esas personas usuarias, consumidoras, puedan estar en un sitio consumiendo sin, digamos, la discriminación policial o las repercusiones sociales que lo hace pues estar afuera. Y ya cuando hablamos del cannabis medicinal, hablamos de todo el trámite administrativo que se da desde la solicitud, desde la licencia y desde toda la acción empresarial. Ok, seguimos respondiendo preguntas. Muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Les vamos a pedir un favor, por favor no nos envíen más correos aquí en los comentarios del Facebook Live. Envíennos su correo si quieren las memorias en un mensaje privado de esta misma página para poder darle espacio en los comentarios a las preguntas y demás que tengan las personas. María Fernanda Pino nos pregunta si Grow Pharma si maneja productos fitoterapéuticos o magistrales. Actualmente fitoterapéuticos no, porque fitoterapéuticos, digamos, tiene una regulación especial que apenas el año pasado emitió el INVIMA y tiene ciertas condiciones. El tema de productos magistrales ya se maneja con aprobación médica, por ende, el médico aprueba el medicamento y los porcentajes de CBD o de THC que se van a utilizar. Y ya pues nosotros lo que hacemos es gestionar el trámite, pues como la intermediación entre el médico y el laboratorio que lo va a, a producir para entregárselo pues al paciente. O sea, funcionamos como un puente, pero en estos momentos no hay medicamentos como tal de cannabis de producción industrial. Ok, seguimos. Vamos a tener espacio solamente para 2 o 3 preguntas. Nada más, había una pregunta que se me perdió la persona que la hizo. Es respecto al acompañamiento de las instituciones estatales
para acceder a la licencia? ¿Hay algún acompañamiento? Sí, existe un acompañamiento e incluso pues vía web por el portal del ministerio pues existe un acompañamiento virtual que se hace, también pues existen muchos conceptos alrededor del tema, eh, pero yo creo que sería importante en este ámbito esperar que nos trae el decreto, la modificación del decreto 613 por se articulan lo que les dije anteriormente como una subdivisión de los ministerios y que tenga específicamente relación con el tema del cannabis. Porque ahora, según pues la experiencia que he podido tener, es que vas a un ministerio y la verdad no conocen mucho sobre el tema, o sea, no hay funcionarios capacitados, además de obviamente los que crean las normas, que estén en condiciones de atender al ciudadano y orientarlo. Por ende, se deben esforzar más los esfuerzos administrativos por darnos tanto esa expedición como ese acompañamiento. Entonces, ahí es cuando hablamos de la importancia de la modificación de la ley 1787. Muy bien, Juan José, agradecemos a todas las personas que se han conectado desde muchos lugares, nos saludan desde Neiva, desde Bogotá, desde Cali, desde Medellín, desde Pasto, desde otros lugares, y se pueden reportar y decirnos desde dónde. Muchas gracias a todos los interesados en este tema y qué bueno que a través de Juan José puedan solucionar algunas de sus dudas. Vamos a tener unos minutos más de espacio para seguir leyendo sus preguntas. Intentemos, Juan José, ser un poco más sintéticos para ver si podemos responder algunas más en el tiempo que nos quedan. Pregunta Iván Reyes. A hoy, ¿cuántas empresas de cultivo de cannabis han detenido o cerrado sus empresas, dado que acá en el Huila, en Palermo, cerró una empresa que inició hace poco? Bueno, desconozco la verdad esa información y de pronto sería un poco irresponsable dar un dato apresurado. Lo que, digamos, sí me consta es que hay empresas acá también en el eje cafetero que han tenido que cerrar, pero no tanto por ese factor, sino por más bien un factor económico. Como no ha despegado tanto el tema de la comercialización y la exportación, muchas empresas que empezaron con inflación, pues con inyecciones de capital grande, en estos momentos se están quebrando. Entonces, más bien yo creo que ese sería uno de los motivos, pero el dato exacto a esa respuesta no lo tengo. Nos pregunta Alejandro Zapata, ¿es posible que abran la posibilidad de tramitar la licencia de fuente semillera para registrar más variedades? No existe la posibilidad, puesto que la posibilidad estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2018, o sea que para el 1 de enero del 2019 ya no se podían registrar más fuentes semilleras. No hay otro decreto que lo haya habilitado, que lo haya prorrogado, absolutamente nada. En estos momentos no se puede registrar fuente semillera de cannabis. Nos hace un comentario Julián Calle, dice que el cannabis medicinal y científico debe hacer parte del Plan de Desarrollo Nacional, los regionales y locales, así como hacer parte de los planes departamentales de extensión rural. ¿Se ha avanzado algo en eso, Juan José, o hay, digamos, algunas iniciativas que lo pretendan? Eh, Totalmente de acuerdo con el comentario. Poco se ha articulado, de poco se ha hablado, puesto que no existen en estos momentos grandes representantes con el tema del cannabis que estén en los poderes públicos, pero es, digamos, una postura bastante interesante que la comparto y ojalá el día de mañana poder articular esfuerzos para que sea un hecho. Bien, una última pregunta que se nos va acabando el tiempo con Juan José. Lamentamos que no hayamos podido solucionar todas las preguntas. Seguramente vamos a tener otros espacios y en el recorrido que vamos a hacer la próxima semana en nuestro seminario, en nuestra programación, vamos a tener otros especialistas y otras personas que van a poder solucionar sus dudas. Una última de Juan Carlos Montoya. Está permitido realizar proyectos de investigación de pregrado en cultivos de cannabis en Colombia. En estos momentos, el tema de la investigación también está supeditado a una licencia. Por ende, la universidad que va a llevar el proyecto o que lo avale debe contar con un tipo de licencias o de pronto dentro
de la cadena de producción, que existan licenciatarios de la licencia tanto de investigación como es que existe investigación científica para el cultivo y investigación científica para la producción y también pues para la semilla. Entonces hay que ver en cuál de esas se va pues, a variar la investigación, sea en fabricación, en cultivo o en semillas, y una vez pues se cuenten con las licencias o uno tenga un licenciatario pues, que le vende y que esté avalado y que le permita pues como por extensión darle esa investigación, se podría dar, de lo contrario no. Muy bien, Juan José, muchas gracias por acompañarnos. Para cerrar, a mí me gustaría como recoger algunas inquietudes generales de las personas que nos han acompañado desde muchos lugares y terminar como con unos consejos, ¿cierto? Unos consejos en distintos niveles. Primero para las organizaciones sociales y para las empresas que estén pretendiendo tener una licencia para el cannabis medicinal. Y segundo, para las personas en general que quieran acercarse a la ley, a la normatividad, dónde pueden encontrar más información, a quién pueden contactar, dónde pueden recurrir para seguir ahondando en el tema. Bueno, recomendaciones para las personas o empresas que quieran acceder a este nuevo mercado. Primero, asesórense bien legalmente, busquen un buen abogado que los oriente en este tipo de casos. Segundo, saber el músculo financiero con el que cuentan, porque es importante hacer proyecciones y saber que en la etapa, desde la solicitud hasta la etapa en que ya nos concedan tanto la licencia como el cupo para poder cultivar o producir, pues no se van a ver grandes retribuciones económicas, porque este es un mercado, digamos, que está orientado al mediano plazo. Por ende, es importante hacer ese tipo de proyecciones y abastos para poder sacar la empresa avante. Entonces, primero, pues eso como primera medida. Y segundo, contar con un buen equipo interdisciplinario, saber que necesitamos agrónomos, necesitamos ingenieros químicos, necesitamos expertos en seguridad y otro tipo de profesionales para que, digamos, el proyecto salga avante. Esas serían mis recomendaciones principales. Muy bien, Juan José, muchas gracias por acompañarnos y por hacer de telonero en este tercer seminario internacional de cannabis medicinal, por darle la apertura a este espacio que trae para ustedes la Corporación Centro Latinoamericano de Educación e Investigación, CER. Muchas gracias, Juan José, por acompañarnos hoy. Víctor, gracias a usted y gracias por la invitación y espero que disfruten de lo que resta del Congreso y pues para mí ha sido un honor haber servido de telonero para este tan importante Congreso. Muchas gracias.